para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo desde Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te Muy buenos días, bendecido pueblo, bendecida mañana, bendecidos los tiempos que nos da todos los días nuestro Padre Celestial para estar en continua comunión con Él, pudiendo buscar cada vez más y más con intensidad su presencia, porque sabemos que su presencia es lo único que a nosotros nos da la vida, porque Él es la vida. Entonces, gracias por estar en esta mañana. Gloria sea al Señor, gloria sea al Padre Eterno y bendición para cada uno de nosotros, los que tenemos la oportunidad de escuchar su santa palabra, porque realmente es lo único que nos da vida, poder, gracia y favor para poder atravesar en este mundo, que es un camino bastante difícil, estrecho y difícil de recorrer, pero pues solamente con Él podremos ir en el camino verdadero, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, para llegar al Padre.
Gracias, Padre, en esta mañana tan preciosa y maravillosa por darnos la oportunidad una vez más de buscar tu presencia, de estar en tu presencia, de anhelar tu presencia y de vivir solamente respirando del aire que nos da tu Santo Espíritu para poder, Señor, caminar en tu perfecta voluntad, lo cual es lo único que agrada al corazón del Padre. Bendecida mañana, bendecido este tiempo, Padre, lo presentamos en tu santa presencia, para que sea la guianza solamente de tu Santísimo Espíritu, que nos lleve siempre a glorificar tu nombre y vivir plenamente convencidos que tu voluntad está revelada en tu santa palabra, para que vivamos plenamente y convencidos de ti, Señor, en todo momento y en toda ocasión. Gracias, Padre, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, bendecida mañana, bendecida palabra que viene como lo que está hablando el Señor, de lo que es realmente uno considerarse como un pródigo de la vida, porque la vida es el Señor y nosotros seremos pródigos mientras nos vayamos de este mundo, para ser saciados, para ser satisfechos, para ser cada día prósperos, bendecidos, guardados, protegidos de tentación y peligro, buscando su presencia, buscando realmente estar en la casa del Señor, que es lo único que nos puede sostener, entendiéndose por la casa del Señor su presencia dentro de mi ser. Entonces, bendecida mañana y bendecido tiempo. Estamos dando el tema verdaderamente de lo que es el hijo pródigo, cómo ha afectado eso nuestra vida, porque hasta el día de hoy nosotros hemos creído que el hijo pródigo se quedó grabado en la palabra, pero no hemos llegado a la revelación y el conocimiento que tenemos hoy por la revelación de su palabra, que pródigos somos todos nosotros, todos, porque estamos pródigos de su amor, de su presencia, de la llenura de su espíritu, de poder saciar nuestro corazón, porque insaciable será hasta que nos vayamos de este mundo. Entonces hoy vamos a ver lo que el hijo pródigo, cuando tocó fondo, cuando tuvo que comer algarrobas y volverse casi como un cerdo, lo único que él expresó fue: me levantaré, iré a la casa de mi padre y confesaré que he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, ¿qué significa eso en nuestra vida, en el diario vivir, en el continuo levantarse uno a la búsqueda incansable de la presencia del Señor? La búsqueda del Señor no es por momenticos, no es por horas, no es con un devocional nomás. La búsqueda del Señor es la acción permanente y continua, que todo lo que yo haga en el día, aparte de mi intimidad, mi oración, la búsqueda de su presencia, su palabra, es vivir una continua comunión con Él las 24 horas del día y los 365 días del año y los 7 días de la semana. Con el Señor no es por raticos ni por horas. El Señor debe ser la esencia plena de nuestra vida, en todo pensar, en todo actuar, en todo caminar, en todo vivir, en todo lo que nosotros ya hagamos, porque somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron y cada día comienzan a ser nuevas en nosotros. Y para ser nuevas tenemos que dejar que el novedoso, que su Santo Espíritu, nos lleve cada vez a mejores dimensiones de reino. Por eso nos habla temas tan contundentes que tocan verdaderamente las fibras de nuestro corazón, para que cada día seamos transportados a la imagen de Él y vivamos de gloria en gloria y de poder en poder. Y eso nos lo ha venido explicando el Señor. Entonces hoy la palabra se llama me levantaré. Está en Lucas 15:18. Estamos viendo todo el capítulo 15 de Lucas, del 11 en adelante, hasta que termina la historia del hijo pródigo y de todo lo que se refiere hasta el versículo 32. Estamos hablando del capítulo 15 de Lucas, del 15 al 32, pero estamos tomando solo porciones referente a lo que nos está hablando el Señor. Entonces Lucas 15:18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vamos a ver esta porción en nuestra vida, realmente la aplicación permanente y continua que debemos tener cada vez que el Señor revela la palabra en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es acción de levantarse? Es la acción de levantarse. La acción de levantarse es ir en pos de, o ir a algo tiene que ir, por eso tiene que levantarse, a buscar realmente lo que necesita en ese momento para solucionar lo que está esperando realmente que pueda venir o suceder. Entonces, acción de levantarse, solo cuando se reconocen los errores. Siempre que uno reconoce un error
o siempre que uno tiene que tomar una decisión, o siempre que uno tiene que hacer algo, tiene acción de levantarse. O sea, no te quedes más ahí, sino emprende, busca, porque necesariamente debes hacerlo. Y en el Señor es todos los días levantarnos para buscar lo nuevo, lo maravilloso, lo que Él cada vez nos trae a través de todo lo que se vive diariamente y continuamente. Entonces, solo cuando se reconoce los errores, y uno dice, pero ¿cuáles errores? Nosotros hemos tenido errores permanentes, consistentes, y siempre como que hay algo por remediar. Y de ahí que el Señor siempre viene a sanar nuestro interior, porque hay muchas situaciones que nosotros cometemos erráticas, porque no hemos sanado cosas anteriores que nos causaron ese digamos, error o dolor de lo que nos dejó la consecuencia. Entonces, solo cuando se reconocen los errores, y uno dice, ¿cuáles errores? Basados en el tema que estamos dando y en el capítulo de Lucas, ¿cuáles errores? Dice, desperdiciar y enfocar mal mi vida y los recursos para saciar la inconformidad que llevo por dentro. Eso es uno de los primeros errores. Todo lo que uno ha buscado saciar sin el Señor. Buscar sin el Señor. Y de ahí los errores que hemos cometido y que quedan secuelas. Yo quiero siempre insistirles que el Señor ya nos redimió, ya nos perdonó, ya nos está preparando para la vida eterna. Pero todos los días tenemos que sacar de nuestro corazón. Hay errores que quedaron marcados en nuestro ser, que no los hemos remediado, limpiando esas consecuencias que dejó mi vida pasar. Por eso muchas personas dicen, sí, es que a mí me maltrataron, sí, es que a mí me dolió, sí, es que a mí me... Sí, yo sé que todo eso sucedió, pero nosotros, basados en eso, seguimos cometiendo los mismos errores, porque no vamos a la dimensión de la cruz de Cristo, donde murió por mí, donde me borró mis iniquidades, mis maldades, mis rebeliones, mis pecados, y por eso siempre dice Él que por su llaga somos sanados, sanados de todo lo que dejó un pasado. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque uno dice, ¿cuáles errores? Desperdiciar y enfocar mal mi vida y los recursos para saciar la inconformidad que llevo por dentro. Todos somos insaciables y todos somos inconformes, pero hay algo maravilloso, que Cristo murió en la cruz, precisamente por todo eso que te dejó, el buscar saciarse sin que fuera con el Señor. Y eso deja rezagos, y eso deja hábitos y deja manías, que si no las sana el Señor, yo las hago repetitivamente. Y por eso muchas personas siguen diciendo, ya estando en Cristo, sí, pero es que como a mí me hicieron, sí, pero es que como fue tanto maltrato, de ahí vengan a mí, porque yo los quiero sanar. Así reposará tu alma. Vengan a mí los que están cansados, cargados, agobiados, porque en mí solamente encontrarán reposo. Entonces la vida en Cristo es una vida continua, hermanos, de sanidad, de liberación. Esa es la continuidad de haber llegado a nuestras vidas. Y lo estamos viendo en el caso palpable de lo que es ser uno pródigo aquí en la tierra mientras nos vamos. Entonces, este joven, ¿qué le pasó? ¿De qué tenía él que arrepentirse? Dice, este joven desperdició sus bienes, o sea, el confort que tenía, pero que no era feliz, porque lo material nunca saciará mi inconformidad, ni el vacío que yo llevo interno. Entonces, él tenía todos los recursos dados por el Padre, pero había una insatisfacción y había algo tan tremendo en su interior que él no era feliz. Por eso fue y sucedió lo que sucedió. Acabó, gastó y liquidó todos los recursos. Nosotros también hemos hecho lo mismo. Lo que pasa es que a uno a veces le queda difícil reconocerlo. Entonces, porque lo material nunca saciará mi inconformidad, ese vacío interno. Y eso le pasó a ese joven. Por eso viene un ejemplo palpable a nuestra vida. El estar buscando saciarnos con cosas, con materiales, con personas, con todo lo que uno quiera para saciar el vacío que solo lo llena el Señor. Entonces, ¿qué hizo él? Malgastó, despilfarró sin cuidado todo lo que el Padre había puesto en sus manos, igual que nosotros, y lo seguimos aún haciendo, ya conociendo al Señor. Entonces malgastó, despilfarró sin cuidado todo lo que tenía puesto en sus manos. Este es el caso de cada uno de nosotros, que cuando hemos creído que yo soy dueño, amo y señor de lo que me ha prestado, por eso he manejado mi vida según me ha parecido, como este hijo pródigo. Y hasta el día de hoy. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que uno lo reconoce, pero lo más, digamos, grave ante los ojos del Señor y ante mi propia vida es que yo sigo haciendo las mismas cosas. Entonces,
Este joven pródigo puso los bienes por encima del padre. Imagínate, cuando tú no eres generoso, cuando tú no aprendes que dando es como se recibe, tú estás poniendo tus bienes, lo que Él te presta y los recursos que te da por encima del Padre. Por eso es que somos pródigos, porque nosotros estamos cometiendo los mismos errores que quedan en un capítulo tan precioso de la Biblia, el capítulo 15, del 11 en adelante hasta el 28, 38. Hasta el 32. Y estamos convencidos, ay, qué historia tan linda, ay, ¿verdad? ¿Qué hijo? No, pero es que somos nosotros tal cual, somos pródigos, porque la palabra, el ejemplo de cada personaje que aquí está, es lo que refleja en nosotros, lo que nos, igual que estos personajes, lo hemos hecho también, y lo seguimos haciendo. Entonces, hemos creído que yo soy dueño, amo y señor de lo que me han prestado, por eso he manejado mi vida según me ha parecido. ¿Qué le hizo este joven y qué hace uno todavía? Que nos deja el ejemplo a nuestra vida. Dice, puso los bienes por encima del Padre, o sea, se sintió que estaba sobrado, y por eso uno no reconoce la soberanía de Él en lo que le da, en lo que le presta, en lo que demanda y en lo que tiene que ser uno tan buen administrador, y siempre reconociendo su gloria y siendo un dador, ¿verdad?, con alegría. Este joven pródigo puso los bienes por encima del Padre. No entendió que los bienes eran añadiduras que están allí, pero no son para saciar ningún capricho, ni tus seguridades, ni tu bienestar, y mató el corazón del Padre. Se interesó solo en la herencia, quería la bendición antes de tiempo, y pensó que se estaba perdiendo de algo muy grande. Como uno a veces dice, no, pero es que si no aprovecho, si no lo hago, ya pasarán los años, y ahora como le pasa a muchos jóvenes, es que si no vivo la vida, si no vivo el mundo, pues no voy a conocer qué es el mundo, y por eso se van, como el hijo pródigo, y hace todo lo que está sucediendo ahora y seguirá sucediendo con una juventud totalmente desenfrenada. Y aún nosotros ya de adultos también. Entonces, este joven pródigo, ¿qué le pasó? Puso los bienes por encima del Padre. No entendió que los bienes eran añadiduras que están allí, pero no son para saciar ni tus caprichos, ni tus seguridades, ni tu bienestar. Mató el corazón del Padre, se interesó solo por la herencia, quería la bendición antes de tiempo, y pensó que se estaba perdiendo de algo muy grande. Por eso pidió su herencia y los que se pisan. Igual que nosotros. Nosotros vivimos así, pródigos, creyendo que todo este ejemplo de este joven, nosotros estamos en lo mismo. Eso no se quedó una historia ahí tan linda. Esa historia es la real presentación de mi vida hoy delante de Dios. Salió con la bendición de su padre, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Uno, desde que las cosas no estén enfocadas, orientadas, entregadas, y dejando que el Espíritu de Dios me dé a mí la administración de la vida que Él me ha prestado, y junto con la vida todos los recursos que yo necesito en la faz de la tierra para vivir sosegadamente, plácidamente, y confiando que si Él me lo da y Él me lo presta es para que yo sea un buen administrador de mi propia vida y de lo que Él me presta mientras estoy de paso por la tierra. Por eso no te adueñas ni creas que eres tú el dueño, Señor y amo de las cosas, que hasta pasa uno por encima del corazón del Padre, creyéndose dueño de lo que nos han prestado. Entonces, desperdició todos los bienes viviendo perdidamente. Viene el segundo punto, dice, todo lo que haga con mi propia confianza se pierde. Por eso las cosas, así como han venido, así se han ido, porque he puesto mi confianza en ellas y he creído que es que por mis recursos, por mi inteligencia, por lo que yo soy, he logrado conseguir lo que hoy tengo. Y viene el Señor y dice, sí, yo te lo presté, pero por mal administrador, y creyendo que eras tú y que tú manejabas tus cosas de acuerdo a tu interés, a tu razón y a tu conocimiento, las cosas se pierden. Dice aquí, todo, el segundo punto, todo lo que haga con mi propia confianza se pierde. Por eso lo dice la palabra, Proverbios 3:5, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros sin el Espíritu de nuestro Padre no somos capaces absolutamente de hacer nada. Si eso es teniendo la dirección del Espíritu de nuestro Padre, ponemos a veces nuestros recursos y nuestra vida y nuestros deseos y nuestros anhelos y nuestras frustraciones por encima del Padre,
creyendo que puedo solo. Por eso dice, no te apoyes en tu propia prudencia, porque todo lo que está hecho por mi propia confianza se pierde, se desbarata o simplemente no sirve para nada. Entonces, el versículo 15, 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre que puede venir en la faz de la tierra. Nosotros no estamos exentos de nada de eso, porque el Señor sabe manejar su creación, y si al Señor le da por permitir tempestades, tormentas, vientos, escasez, hambruna, lo que sea, pues se puede hacer, porque Él es soberano sobre su creación. Y si muchas veces tiene que tomar decisiones como eterno que es Él para mover los cielos y sacudir la tierra, lo va a hacer, porque aún los que estamos, hermanos, en Cristo todavía seguimos con muchos velos que cubren realmente nuestro ser, y estamos siendo como este hijo pródigo. Por eso de todo lo que Él te da, Él te va a pedir respuestas. De todo lo que Él te presta, Él te va a poder pedir buena administración de ello. Entonces, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, como sucede y sucederá siempre y eternamente, porque yo no soy dueño ni siquiera de la vida que me ha prestado. De ahí que nosotros tenemos que estar tan rendidos a su soberanía y a la dirección de su Santo Espíritu. Por eso nos está dando este tema. Tú no sabes lo que se acerca a la tierra, tú no sabes lo que ha de venir sobre la faz de la tierra. El único que sabe es mi Padre que está en los cielos, pero lo revela a sus hijos por medio de su Santo Espíritu, porque Él nunca hace nada sin antes haberlo anunciado por sus profetas. Entonces, y en aquella provincia y comenzó a faltarle, Lucas 15, 14, todo se le fue. O sea, Lucas ya llegó, en la provincia se acabó todo se acabó, y ¿qué empezó a él a faltarle? Todo en lo cual él había puesto su confianza. Todo se le fue, todo se le acabó, porque cuando uno pone la vida, los recursos y lo que el Padre nos presta por encima de él, estas son las consecuencias. Entonces todo se le fue, todo se le perdió, todo lo malgastó, los amigos se fueron, las mujeres que se lo buscaron por el dinero se fueron y se acabaron. Y todo pasó, lo que él creía que le duraría y le supliría la búsqueda que él anhelaba, saciar su corazón y su vacío interno, se acabó. No cayó en cuenta que todo se acaba y todo, hermanos, pasa, como dice Salomón. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Así como llega, así se va. Lo único eterno es el Señor. Todo en la vida pasará, lo único que no pasará es el hacedor de maravillas, el alto y sublime, el principio y el fin, el hacedor de maravillas, el que debe manejar nuestra vida por la dirección de su Santo Espíritu, para que mi Padre sea glorificado y mi vida sea santificada todos los días, siendo cada día más apartado para Él y más vivir en su gloria y impartir la gloria, hermanos, en todo lo que nos rodea. Y su gloria en la presencia de Él, en todos los actos y en su perfecta voluntad. Entonces, el único que hace maravillas es el eterno, el alto, el sublime, el principio y el fin, el alfa y la omega. En Él no hay término medio, o es o no es. Con el Señor no hay término medio. Con Él las cosas son definitivas, son sí y amén en Dios, como dice su palabra en sus promesas, y para bendición de nosotros, sus hijos. Por eso la palabra nos enseña en primera de Timoteo 6:17, lo que el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo, y hoy nos lo enseña el Señor a nosotros como nuestro Padre Celestial. Por eso la palabra, la santa palabra de Dios, es la misma voz de Dios al corazón de nosotros, sus hijos. Entonces le dice en primera de Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da a todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Te das cuenta? Que Él nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, por eso yo le decía en una predicación anterior, ¿quién es rico? Rico es el que aprende a disfrutar todo lo que el Señor le da. El día, las horas, los instantes, lo poco, lo mucho, lo que hoy le apareció al Señor dándolo, disfrutarlo. Ese es el verdadero rico, el que aprende a disfrutar lo que Dios le da, aún de la propia vida que le presta.
El que es pobre, hermanos, yo les dije, es un estado mental en el cual la pobreza la tiene internamente, y más si viola los principios del reino. Entonces, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y el verdadero rico a veces, cuando se siente dueño de sus cosas, jamás disfruta lo que le ha sido prestado. No pongas tu esperanza, ni tu confianza, ni tu saciedad, óyeme bien, en los hombres que no pueden salvar, en las cosas que son efímeras y pasajeras, en las relaciones, porque hoy están y mañana no serán, en los bienes materiales, hoy tengo, mañana de golpe voy a quedar sin nada, porque uno tiene que asegurarse del Señor y no de las cosas efímeras y pasajeras. Por eso Él es tan claro cuando dice, busca mi reino y busca mi justicia, que todo lo que necesitas o todas las añadiduras yo te las daré. Busca mi reino y mi justicia, que las añadiduras yo te las daré. Busca mi reino y mi justicia, y todo lo demás se hará dado por añadidura. Entonces, ni a los hombres, ni las cosas, ni en las relaciones, ni en los bienes materiales, ni en los hijos, ni en los familiares. Uno a veces se apega demasiado, hermanos, creyendo que nada es efímero y pasajero, y que lo único eterno es el Señor. Porque todo es efímero y pasajero, solo nuestra confianza es en el Dios eterno y sublime que nunca acabará, porque Él es eterno y para siempre será su presencia. Y el tercer punto, entonces el primero fue a buscar lo que no lo iba a saciar, lo perdió todo lo que tenía y toda la confianza que puso en sus cosas se fueron y se acabaron, porque esa es la vida mientras estemos aquí de paso por la tierra. Búsquenme a mí, busquen mi justicia, que todo lo demás yo se lo doy por añadidura. Pero nosotros buscamos la añadidura y no lo buscamos a Él, por eso todo se nos pierde a veces de la noche a la mañana. Entonces, tercero, toda equivocación me lleva a comer algarrobas. Imagínate. Por eso uno tiene que estar tan centrado, ¿verdad?, en el Señor, porque todo lo que se sale de sus parámetros, de sus límites en su perfecta voluntad, hermanos, todo se pierde y todo se acaba. Cuando nosotros, toda equivocación me lleva a comer algarrobas que es todo lo contrario a la vida plena, como dice Ortica, les he dado de todo para que lo disfruten en gran manera. Cuando no es de esa dimensión de reino, cuando no es realmente lo que yo camino en la bendición de Dios, no por encima del Padre, porque le pasó a este hijo pródigo que puso todo aún por encima del Padre, aún la bendición que le habían dado, la tomó y quiso tenerla antes de tiempo. Todos los errores que nosotros cometemos permanentemente. Hay personas que reciben la bendición de Dios y nunca más vuelven. Se van con la bendición y nunca regresaron. Entonces pone uno la bendición aún por encima del Padre. Entonces por eso a veces las cosas se demoran más de lo que uno las espera, porque el Señor sí conoce nuestro corazón y Él sí sabe cuando está uno dispuesto o cuando ya está preparado para la bendición tan grande que Él tiene a la vida de uno. Entonces, toda equivocación me lleva a comer algarrobas. Algarrobas es la comida para cerdos. Es una palabra dentro de la palabra del Señor. Algarrobas, o sea, la comida de los cerdos. Entonces, toda equivocación me lleva a comer algarrobas para cerdos. Es comida para cerdos. La inmundicia es comida de cerdos. Y es necesario a veces para reconocer cuán cerdo yo, si estoy en el fango. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vivimos más, hermanos, de nuestro propio ser, de nuestra propia riqueza, de nuestros propios intereses, de nuestro propio, todo lo que yo quiero, más no la voluntad de Dios. Y Él tiene que llevarlo a uno y permitirle a través del sufrimiento, la adversidad, realmente de poder llegar a comer como los cerdos. Y ser tan igual como le pasó a él. Ese hombre llegó a ser como el cerdo, comer algarrobas, allá después de tener todos los recursos que el Padre le había dado. Pero como Dios pidió la bendición antes de tiempo, pues se la dieron. ¿Para qué? Para que se diera cuenta que con esa bendición, si no engrandecía al Padre, si no iba bajo su orientación, lo iba a perder todo y tenía que llegar a tocar fondo para volver nuevamente su corazón a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Entonces,
y es necesario para reconocer cuán cerdo soy en el fango. El amor y apego a las cosas. Imagínate lo que significa esto muchas veces, hermano. Estar uno en el fango y estar casi a la altura de un cerdo. Y aún ya siendo hijos de Dios, que queremos estar haciendo lo que nos place y no lo que al Padre le agrada. Por eso somos pródigos de su amor, de su dirección, de su Santo Espíritu, de su santa presencia, del consejo diario y permanente a través de su santa palabra, para no seguir cometiendo los errores que hemos cometido durante mucho tiempo. Y nos quedamos, es que así fue, es que a mí me dijeron, hombre, pues levántate y busca la presencia de Dios y pide perdón, que es lo que nos está hablando hoy. Entonces, primero, ¿por qué? ¿Por qué llegó a esa condición? Por el amor y el apego a las cosas. Mira una condición que nos muestra el Señor. Por el amor y el apego a las cosas. El dejarse engañar por el enemigo. Es constantemente que uno lo hace y no sabe qué discernir. Y a veces uno se deja guiar por cosas que no son, por personas que no son, por personas que no tienen la sabiduría de Dios, por personas que realmente a veces en lugar de dar un buen consejo lo que hacen es orientarlo en mal camino. Entonces, amor y apego a las cosas, el dejarse engañar por el enemigo, el desperdiciar al Padre, desperdiciar ese amor tan grande por ponerlo por encima de él todas las cosas y a veces lo que uno cree que le está agradando a Dios. El desperdiciar al Padre, el salir corriendo con la bendición y pensar que nunca le faltaría y que nada se le acabaría. Le tocó llegar, hermanos, a tocar fondo, y es lo que nos toca a nosotros, y Dios no lo quiera, pero permanentemente nos toca así, porque cuán difícil es la cerviz dura del ser humano. Y por eso, mientras la cerviz no se doblegue y podamos humillarnos y podamos reconocer todo lo que Él nos ha dado y estar agradecidos aún en medio del sufrimiento y de la adversidad. Por eso, bienaventurado el hombre que pasó por la adversidad. Y que todo se acabaría, le tocó llegar a tocar fondo. Lucas 15:17, que dice: y volviendo en sí, hasta que la persona no vuelve en sí, esto cuando el Espíritu de Dios le hace volver en cuenta, crearse en sí mismo el concepto, qué fue lo que hice, pero qué me pasó. Y mientras una persona, hermanos, no vuelva en sí, difícilmente el Espíritu de Dios va a orar. Por eso uno todos los días en la oración: Señor, hazme volver en sí. Hazme, Señor, que tu Santo Espíritu me muestre internamente lo que yo tengo, Señor, que he desperdiciado, que he puesto las cosas por encima de ti, que he malgastado el tiempo, el dinero, mi salud, todo lo que me das, y aún sigo muchas veces queriendo, Señor, comer algarrobas, teniendo tú las riquezas que me has dado para poderlas disfrutar, como nos dices anteriormente. Hermanos, la vida en el Señor es de humillación, de entrega absoluta y total, para que nada nos domine y nada nos llegue a tocar en la vida como los cerdos, a ir a comer, hermanos, lo que no nos correspondía, pero solo por poner por encima las cosas que Él me ha dado y me ha prestado, por encima de Dios, los intereses personales y no el interés del Padre. Entonces, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Uno tiene que llegar a tocar ese fondo y esas situaciones a través de la adversidad, que Dios la manda y Dios la permite, para que entendamos que todos somos pródigos y que aunque estemos en el camino de la vida, hermanos, desperdiciamos mucho el tiempo, desperdiciamos muchas las cosas que Él nos ha prestado y no le damos el ordenamiento divino y perfecto. Uno se muere, hermanos, y no se lleva absolutamente nada. Lo único que se lleva es un alma limpia y pura para entrar al cielo. Lo demás todo se queda en la tierra. Entonces, toca tocar fondo para entrar en razón. Si uno no toca fondo, hermano, y a través de tu sufrimiento, es la única manera de doblegar la cerviz del ser humano. El sufrimiento es lo único que lo hace a uno reconocer, entrar en sí, entrar en razón, y cada día reconocer: Padre, perdóname de todo corazón. Aún en los momentos que uno vive ahorita. Es que no creas que porque tú estás en bendición y Dios te da bendición, que eso es misericordia infinita, es porque tú estás bien y no has entrado en sí a reconocer realmente lo que el Padre quiere en cada uno de nosotros.
Estamos de paso en la tierra y cada día son días de adiestramiento en la voluntad del Padre para poder ir a la morada que nos ha preparado ahí en la vida eterna. Entonces, toca tocar fondo para entrar en razón. De otra manera, nunca un ser humano, mientras no sea por el dolor, por el tratamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros, uno podrá entrar en sí y reconocer realmente todo lo que ha desperdiciado en la vida. Y aún sigue insistiendo en muchas cosas que sabe Dios y serán la voluntad del Padre. Toca tocar fondo para tocar fondo para entrar en razón. Saber que tú no eres Dios. Aprender con dolor a respetar la soberanía del Creador. Aprender con dolor a respetar la soberanía del Señor y rendirnos al Todopoderoso, que es lo único que nos corresponde mientras nos vamos de este mundo. Viviendo y disfrutando, y lo que dice él, disfrutando de todas las riquezas que yo te doy, pero nunca pierdas la soberanía que yo tengo sobre tu vida, y no desvíes tu mirada de mí, porque mira lo que le tocó, llegar a ser como un cerdo. A veces están lindas las historias de la palabra, pero las dejamos ahí, verdad que es el espejo de lo cual me está mostrando la vida del Señor a mí. Entonces, saber que tú no eres Dios, aprender con dolor a respetar la soberanía de tu Creador, y que muchas veces uno se ha alejado del Padre, porque se cree sobrado y se cree que está muy bien. Y nunca han recapacitado, sino solo por dolor y abandono. Siempre uno reconoce la necesidad de Dios, como está en este momento el mundo entero. Este hijo pródigo que somos y seremos tú y yo, hace 3 resoluciones. La base de esto tan lindo es que llegó como los cerdos a comer algarrobas, que pidió la herencia y por encima del Padre y por encima de todo puso sus recursos para saciar lo que había dentro de su ser, que es insaciable y que es incontrolable, mientras no sea la presencia soberana del Dios eterno, que dejó ese espacio con dominio de reserva y que solo tiene la forma de él para poder saciar mi vida, que eso se llama eternidad. Y es la preparación todos los días aquí, que ese vacío sea solamente lleno de él, para poder cada día yo adquirir mi pasaporte para entrar al cielo. Él es Señor y Salvador, dueño y hacedor de maravillas en mi propia vida. Lo demás, hermano, es solo palabrería. Por eso mire la historia que nos vino a traer a estas alturas de la vida, que lo teníamos como una historia muy linda en la palabra del Señor, y viene y nos revierte la historia y dice: es que ese hijo pródigo eres tú. Y así tenemos que reconocerlo todos los días. Nunca te sientas, hermano, que estás bien. Nunca te sientas que estás rodeado de todas las cosas, porque es que tú eres muy bueno. Eso es el peor error que uno puede cometer, porque eso hace que uno abandone al Padre y deje de estar buscando su presencia. ¿Qué es lo que más lo lleva a uno a buscar la presencia de Dios? La prodicidad que tenemos por dentro, de ser personas faltonas, de ser personas todavía con un corazón engañoso y perverso, de ser personas que todavía estamos actuando más en la debilidad de la carne que en la plenitud del Espíritu de Dios en nosotros. Y esos son faltantes para los que nos ven que profesamos a un Cristo vivo. Por eso mira la historia que nos viene a hablar. Entonces, y nunca se han recapacitado, sino que es solo por el dolor y el abandono. Este hijo pródigo, que somos y seremos tú y yo, siempre aquí en la tierra, mientras nos vamos, hay que tomar 3 resoluciones siempre, como las tomó este hombre, cuando él entró en sí, cuando vino el Espíritu de Dios y le hizo reconocer todos los errores que había cometido. Desperdició la herencia, se fue antes de la bendición, la pidió y se fue, o sea, con la bendición y salió corriendo. No era el tiempo todavía de la bendición, y malgastó todo creyendo que eso le iba a saciar lo único que sacia el Padre, el corazón del hombre. ¿Y qué vino? Cuando ya entró en sí, porque ya llegó a la condición de un cerdo, que el cerdo en la palabra de Dios significa llegar uno a tocar fondo lo más vil y puerco y asqueroso que puede haber de la faz de la tierra, en la vida emocional, en la vida física, en la vida espiritual, en la vida económica, en todo lo que tiene que llegar el Señor y tocar a un ser para que pueda ser levantado por él. Hermanos, esa es la cruda realidad de la vida y hay que entenderlo. Ese es el Cristo Redentor, Salvador. Él es el Cristo y libertador de lo que hemos sido nosotros en la vida y de lo que seguiremos siendo hasta la plenitud de su presencia en nuestra vida cuando ya partamos de este mundo. La vida cristiana se ha enfocado de una manera muy diferente.
Por eso uno vive buscando del timbo al tambo y buscando aquí y allá lo que no tiene que buscar, sino buscar internamente lo que Dios quiere mostrarte y empezar a caminar con Él. Entonces este hombre tomó 3 resoluciones. Primero, me levantaré. Uno tiene que estarse levantando a toda hora, a toda hora. Está en situación económica, no importa, pero me levantaré. Está en dolor, en enfermedad y sufrimiento, no importa, pero me levantaré. Porque la vida en Cristo es estarse uno levantando todavía, todos los días. Por eso en Efesios 6:10 dice, Señor, me fortalezco en ti y en el poder de tu fuerza, porque es la fuerza de su Espíritu para poder vivir y pasar este mundo que es estrecho, angosto, difícil de caminar. Pero hay que levantarnos todos los días, queriendo o no queriendo, como nos decía la otra vez. Usted si quiere o no quiere, pero hay que adorarlo y hay que buscarlo. Queriendo o no queriendo, hay que levantarnos hacia algo mejor, hacia la meta que Él nos promete y nos podrá suplir lo que nadie suple. Entonces me levantaré. Estás en crisis, levántate y sigue. Este hombre te tocó llegar a esa resolución, me levantaré. Y nosotros todos los días nos toca estarnos levantándonos con oración, con la búsqueda incansable. Señor, lléname, Señor, sáciame, Señor, perdóname, porque he perdido el tiempo, los recursos y todo lo que me has dado por estar enfocado en otra cosa y no en ti. Por eso me levantaré. Estoy deprimido, pero me levantaré. Estoy en problemas, pero me levantaré. Estoy en escasez, pero me levantaré. Estoy deprimido y estoy deprimido, triste, pero me levantaré. Perdí todo, pero me levantaré. Es un poder interno que no te deja sucumbir, que es la gran diferencia, hermanos, con los que todavía no ha llegado el Señor a sus vidas. Un cristiano se levanta y dice, pero ¿usted qué le pasa? Con esa situación que usted está atravesando, ¿y por qué está así? Porque me levantaré. Es un imperativo del Señor, es un mandato, como lo hizo este joven, porque por eso Él es el ejemplo de nosotros, el ejemplo para nosotros. Entonces, si eso lo dice la palabra, es que esto es todo palabra de Dios. Proverbios 24:16, ¿qué dice? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal, lo que les estoy diciendo, la gran diferencia. Entonces, ¿cómo me caí? Pero me levantaré y proseguiré hacia la meta de tan alto llamamiento que tuve el privilegio de ser llamado. Hermanos, qué errores los que hemos cometido, pero aquí está el Señor para limpiarnos y enfocar nuestra vida en lo que Él quiere. La vida es caer, pero siempre me levantaré. La vida es caída y levantada, levantada y caída. Eso no es de otra manera. Eso significa, y viene aquí en este momento, pero no lo voy a tocar el tema, las 3 caídas que el Señor tuvo cuando iba al Monte Calvario. Se cayó, pero se levantaba. Eso significa la resurrección de Cristo en nosotros. Y la otra, la que me levantaré, la segunda palabra, e iré a mi Padre. ¿Qué le toca a uno hacer, hermanos? Uno tiene que estar buscando a nada ni a nadie. Uno tiene que buscar al Padre continuamente y permanentemente. ¿El para dónde iba a coger? No había otro camino. Como le dijo Pedro en la palabra del Señor en Juan 6:68, que dijo Pedro, pero ¿para dónde me voy? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, es el único. No hay nada ni nadie más. Y hemos estado tan enfocados de otra manera que buscamos a todo menos al Señor, y al que buscamos de últimas es a Él, cuando debió ser lo primero. Entonces iré a mi Padre. Tú no puedes ir al Padre sin antes levantarte. Toca levantarse uno de la situación. ¿Y para dónde cojo? ¿Para dónde mi Padre? No hay otra solución, no hay otro camino, no hay otro medio, no hay otra luz que nos guíe. No puedes ir al Padre sin antes levantarte. ¿A dónde vas cuando has fallado? Pregúntate hoy eso. ¿A dónde has ido? ¿Qué has ido a buscar tú? Dice, ¿a dónde vas cuando has fallado? Cuando has caído, cuando has incumplido, cuando no sabes qué hacer. ¿A dónde más podemos ir? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Le dijo Pedro al Señor. Juan 6:68 dice la palabra, iré a mi Padre. La palabra no dice, no iré, no me iré, o sea, no dice iré a la iglesia, iré a donde mi papá, donde mi mamá, iré donde fulano, iré donde sutanejo, iré para aquí, para allá, que es lo que hace la normalidad de la gente creyéndose cristiano, y buscan a todo menos al Señor, y se deja aconsejar
No es que aquí, no es que allá, no es que por allí, no es que ese sí le va a decir, es que Él lo hará, hermanos, y le pondrá a la persona después que ha ido uno donde el Padre a confirmarle todo lo que le dijo en el secreto, pero siempre bajo la autoridad espiritual. No, es que cosas tan... Por eso a veces el Señor se calla, a veces el Señor se queda en silencio. ¿Por qué? Porque dice, todos son importantes para ti menos yo. Entonces como que Él dice, recibe de eso. Entonces, dice la palabra, iré a mi Padre, no dice iré a la iglesia, iré donde mi papá, iré donde mi mamá, no dice sino solo iré al Padre. Debemos ir al Padre, y para ir al Padre solo hay un camino. ¿Quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Mire cuántos caminos y a dónde hemos cogido antes de ir, como hizo este joven pródigo, este hombre que representa nuestra vida en todo momento. Cogió uno para todos lados menos para ir a la presencia del Padre. Este muchacho, este joven no sabía para dónde ir, dijo, me levantaré. ¿Para dónde cojo? Pues a donde mi Padre, donde salí, donde boté la herencia, donde quise hacer lo que me dio la gana, lo que fui a llegar hasta comer como los cerdos, todo porque no estaba en el plan de Dios haber hecho eso. Entonces vino al Padre, y el Padre nunca va al Hijo. Escúchame bien, el Padre solo busca el corazón del hombre y lo engancha y lo atrae para salvación. Pero después no crea que le van a decir a toda hora, venga mijito para acá, ole ya oraste, ole ya no, el Hijo siempre tiene que estar buscando al Padre, porque el Padre lo busca para salvación y para vida eterna. Pero ya después de que lo buscó, hermanos, a uno le toca poner de sí mismo y buscarlo con intensidad, porque el mismo Espíritu le da ese sentir en el corazón. Entonces uno va al Padre, el Padre nunca va al Hijo. Y ahora dice, y confesaré, o sea, la tercera expresión, me levantaré, iré a mi Padre y le diré mi pecado. Le diré que he pecado. Cuánto respeto humano todavía las personas encubriendo faltas y pecados, que si no las confiesas nunca serás libre. Jamás. Por la vergüenza humana, por el respeto humano, que decía el Señor, vergüenza sin ser confrontada. Y así seguimos, y tenemos cara de santos y de lindos, de falsa piedad, como habla la palabra. No tiene que ser tan limpio, hermanos, que cuando uno así cometí ese error, sí, Dios mío, pero lo estoy enmendando y mira los resultados que obtengo. Pero no seguir repitiendo y haciendo lo mismo, como si eso fuera tan fácil delante del Padre. Entonces voy a hacer una confesión. ¿Y qué es? Reconozco mi error. Uno siempre tiene que estar reconociendo los errores y confesándolos, hermano. No, todo bien, sí, bien, cuando uno sabe que están totalmente en la irrealidad. Como le dijeron, no profese, no confiese, no se maldiga. No, ¿quién dijo eso? Si no confesamos nuestros pecados, dice Él es fiel y justo para perdonarnos. Nadie está perfecto. Proverbios 28:13, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Es que todos vivimos de la misericordia de Dios todos los días, porque nadie es mejor que Dios. Voy a hacer una confesión, reconozco mi error. Es el valor, hermanos, siempre de confesar el pecado. Y el pecado son las fallas permanentes y continuas que tenemos. Valor de confesar mi pecado para ser prosperado y tener esa misericordia, porque el pecado sin confesar jamás prosperarás, y la vida será totalmente engañada, estancada y nunca prosperará. ¿Cuántos estamos así? Lo que no vayan a saber, ni se le ocurra. Uy, no, y menos que vayan a saber los pastores. Hermanos, te estás engañando a ti mismo. Sé limpio y sé puro, porque esa es la pureza que el Señor nos da, porque nos santifica su santa palabra. Pero todos los días la estamos, ¿verdad, hermanos?, embarrando, y todos los días cometemos errores, no menos ya que antes, porque la carne se va purificando a través del sufrimiento y el espíritu se va engrandeciendo, pero que nos toca, y ahí la confesión diaria y permanente. Entonces vamos a hacer la reflexión de estos 3 puntos tan lindos. Me levantaré, porque él reconoció que lo había perdido todo, llegó a tocar fondo para poder decir, he pecado contra el cielo y contra ti, me voy donde mi Padre. Y confesó su pecado, y eso es lo que nos deja una gran lección hoy de este pasaje tan precioso. Solo 3 versículos o 2 versículos los que habló el Señor hoy. Reflexión en esta palabra tan poderosa.
¿Constantemente te has levantado a buscar al Padre? ¿O para dónde has cogido? ¿O a quién has escuchado? ¿Y por qué te afanas tanto? La voz de Dios exhorta, edifica y consuela, pero nunca te deja confundido. ¿Constantemente te has levantado a buscar al Padre? Segundo, ¿reconoces que has hecho cosas o tomado decisiones en tu propia confianza y en tu propia opinión? Tercero, ¿tus equivocaciones te han llevado a comer algarrobas? 4. ¿Reconoces, buscas y pides perdón como pródigo que eres? Reconoces, buscas y pides perdón como pródigo que eres. Nos está preguntando el Señor y nos está haciendo énfasis en estas 4 preguntitas que se basó hoy la palabra del Señor. La palabra era: me levantaré. Y mira todo lo que nos habló el Señor hoy. Todos los días nos toca postración y humillación para que Él nos levante en la acción de su gloria y de su poder. Y jamás uno creerse que está bien. Todos los días te necesito. Y entre más te conozco, más te anhelo y más es la necesidad que sacies lo que tú dejaste allí de reserva de dominio solo para ti. Señor, perdóname por todo lo que he puesto mi confianza en todo lo que nos habló hoy. Entonces, hermanos preciosos y amados, ha sido una enseñanza hoy maravillosa, porque somos pródigos y lo seremos mientras nos vamos aquí de esta tierra. Ningún lugar, ninguna ciencia, ningún científico, ningún hombre, ningún pastor, nadie a mí me puede saciar lo que solo me sacia mi Padre Celestial. Pródigos de la vida, y siempre lo estaremos hasta que nos vayamos. Padre, te damos gracias en esta mañana tan preciosa, tan maravillosa, Señor, porque reconozco que soy pródigo delante de ti y que siempre tendré la única necesidad que tiene que saciar mi vida, que ese eres tú y solamente tú y nadie más que tú. Hoy lo reconozco delante de ti. Y hoy puedo, Señor, en el secreto reconocer mis errores, cómo he desperdiciado mi vida, cómo he desperdiciado todo lo que tú me has prestado, Señor, creyéndome dueño, Señor, y soberano de mi propia vida y de lo que me has prestado, hasta llegar a tocar fondo para hoy reconocer: Padre, me levantaré, iré a mi Padre y confesaré, Señor, mi pecado. Padre de los cielos, gracias en esta mañana. Ayúdanos, Señor, en las situaciones difíciles, porque a través de eso nos está dando la grande lección de la vida, y es hacer, Señor, siempre tu perfecta voluntad. Te agradecemos con todo el corazón esta mañana, este tiempo, esta oración, esta palabra que nos transporta y nos traspasa nuestra vida, que es realmente la vida eterna. ¿Y a dónde cogemos, Padre, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias por crear esa eternidad en mí, que es todos los días conocer a tu Hijo Jesucristo, Padre, quien está revelado a través de su santa palabra por la acción, el favor y la gracia de tu Santo Espíritu. Bendito seas en esta mañana, hoy y por siempre. Amén y amén. Bendecida mañana y bendecido pueblo. Les deseo un fin de semana y comienzo de semana muy, muy bendecidos. Como decía hoy la palabra, nos ha dado riquezas para que nosotros las disfrutemos, siempre reconociendo su soberanía y su grandeza, que es Él y que nada me pertenece, adorándolo y alabándolo eternamente y para siempre. Feliz fin de semana, nos vemos nuevamente, los amo mucho, bendiciones. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.